bueno, después de acabar la carrera siempre me quedó la duda de un poco la espina de especializarme un poquito más en embarcaciones de alto rendimiento. Y tuve la oportunidad de irme a Nueva Zelanda, a estudiar ahí un máster en Auckland, en la Universidad de Auckland, donde tuve la oportunidad de especializarme un poquito más en todas las técnicas que se usan pues en el diseño y el desarrollo de las embarcaciones de alta competición. Una vez acabé allí, pasé a Southampton, volví a Europa y de la mano de Kerr Yacht Design, de Jason Kerr, el cual fue muy interesante porque tuve la oportunidad de colaborar con un diseñador que acababa de salir de Copa América y bueno, pues se estaba recomponiendo un poco la oficina de diseño porque muchos de sus antiguos empleados estaban en el equipo aún. Y bueno, pues ahí seguí especializándome en la parte de CFD, que me escucharéis decir a lo largo de la charla alguna vez. CFD significa básicamente mecánica de fluidos computacional y es una herramienta que se usa hoy en día mucho en muchas oficinas de ingeniería naval para hacer un cálculo de las fuerzas que rodean al barco, ¿no? Luego también ahí estuve trabajando haciendo predicción de velocidad, es decir, con todas esas fuerzas que se calculan, digamos que al final se calcula una velocidad teórica del barco, ¿no? Con unas condiciones dadas. Una vez que pasé ya por Southampton, pues volví a España con KN de Marín y esta vez nos enfocamos, aparte de CFD y de análisis de rendimiento, pues también en la parte de analista de datos, ¿no? Con varios proyectos, el cual, alguno de ellos muy conocido, pero para mí el más especial sin duda fue el de Mafre, que bueno, tuve la oportunidad de estar junto a regatistas profesionales de alto nivel y bueno, trabajar con ellos día a día y ver dónde se podía mejorar la embarcación y bueno, pues todos los pequeños detalles, ¿no? Pero para que veáis que la aplicación de los análisis de datos es una cosa que se puede aplicar a muchos niveles, también estuve colaborando, por ejemplo, con un barco de 1915, con Spartan, ahí arriba a la derecha lo podéis ver, navegando en Mallorca, y ellos también usaban el análisis de datos para ver un poco el efecto de diferentes velas en el rendimiento del barco, ¿no? En ese caso recuerdo que estaban probando mucho el uso de un asimétrico, de un espía asimétrico y un Genaker, ¿no? En comparación con un espía normal, y estaban muy interesados en ver cómo los diferentes ángulos que hacían afectaban al final al UMG final. Un comentario que se me olvidó decir antes de la charla es que pues, me veréis hablando de muchos términos y en cuanto si hay algún término que no conocéis, pues comentarlo en las notas, en el chat, pero aparte yo luego haré una pequeña aclaratoria. Cuando entremos en la parte de análisis de datos, me escucharéis, bueno, pasaré un ratillo, una diapositiva o dos, hablando un poco de las 5 o 6 variables básicas. Aunque sé que muchos de vosotros ya la conocéis, pues seguro que hay alguien que a lo mejor está un poco más perdido y no sabe un poco a qué me refiero, ¿no? Ya una vez que he hecho la introducción, voy a hablar un poquito de la empresa. La empresa para la que trabajo, KN de Marín, pues es una asesoría náutica, la cual asesoramos tanto a diseñadores como a equipos de vela. En cuanto a los diseñadores o ingenieros navales, aportamos esas herramientas computacionales que os he comentado antes, el CFD, es decir, la mecánica de fluidos computacional y la predicción de velocidad. Esto pasa, muchos diseñadores nos subcontratan a nosotros porque tienen una oficina a lo mejor mediana, pequeña y no tienen los recursos suficientes para tener a tiempo completo un ingeniero, perdón, de CFD. Entonces nos subcontratan a nosotros y nosotros hacemos el trabajo de análisis de geometría. Entonces, si ellos tienen una quilla nueva, un casco nuevo, pues nos lo mandan, nosotros lo probamos y le damos los resultados, ¿no? Y con eso pues vamos, digamos, filtrando un poco las posibilidades que tienen de los nuevos diseños. Una cosa que también hacemos y que es algo que cuando estaba trabajando en Inglaterra con Jason se eché mucho de menos fue la parte de una vez que el barco se ha diseñado, se ha construido, se ha agotado, se han hecho las pruebas de mar, pues hay muchos diseñadores o ingenieros que ya, digamos que su trabajo ahí se acaba, ¿no? Pasan a un proyecto nuevo porque necesitan pues, facturar, ¿no? Necesitan entrar en un proyecto nuevo para seguir un poco el proceso de diseño. Sin embargo, en esta empresa lo bueno que tiene bajo el punto de vista es que conseguimos enlazar la parte del diseño y de los cálculos que se hacen en la etapa de diseño con el rendimiento real luego del barco en el agua. ¿Qué significa esto? Significa que es una herramienta muy potente para validar las hipótesis que se han usado durante la etapa de diseño, ¿no? Y eso es una de las potencias, de las herramientas más potentes o características más importantes que usamos en la empresa. Y bueno,
pues eso tiene la función. Lo que lleva un poco, enlaza con el apoyo a los regatistas. Una vez que el barco está en el agua, con el análisis de datos lo que hacemos es sacar el rendimiento máximo lo más rápidamente posible. De forma que ya no es solo la experiencia de estar navegando pues, durante años el barco para sacar el máximo rendimiento, incluso los regatistas profesionales de alto nivel, pues al final dependen un poco de todo ese tratamiento de datos para acelerar el proceso de aprendizaje, ¿no? En cuanto a la colaboración con regatistas, pues lo tenéis ahí. Bueno, pues ayudamos un poco a la calibración, al climado general del barco y a validar las sensaciones que han tenido en el agua. Esto lo hablaré un poquito más de ello en la parte de análisis de datos, pero bueno, ya lo dejo aquí caer para que más o menos lo tengáis en cuenta. Aquí arriba a la derecha podéis ver un poco pues lo que he hablado un poco de mecánica de fluidos computacional. Esto es un IMOCA de la última Vendée, el Occitan. Pues podéis ver aquí pues un poco las fuerzas y las líneas de corriente que actúan sobre la geometría sumergida, ¿no? Y aquí abajo pues es un diagrama de análisis de datos que ya hablaréis un poquito más de ello más adelante. Hago un pequeño inciso más en la parte de diseño, que sé que a muchos les gustará, y ya pasamos un poco a la parte de datos, ¿vale? Que yo creo que es lo que más aplicación va a tener para todos vosotros. Como colaboradores habituales en cuanto a diseño, tenemos a Marc Mills, Sam Manuar, Nivelt y bueno, Javier Jaudines. Muchos los conoceréis, los que no los conozcáis os sugiero que busquéis por ahí el tipo de barcos que hacen, que son muy interesantes. Y bueno, pues para nosotros es una oportunidad magnífica para validar todo y mejorar todos los procesos que tenemos en la oficina. Para que os haga un pequeño ejemplo de esto fue en el Maxi 72 Alegre, que pues participamos en el diseño en 2013. Yo no estaba en ese momento en la empresa, pero bueno, forma parte del diseño habitual, de la ayuda que hacemos habitualmente a diseñadores. En 2014, justo un año después, ya ganó el Mundial de IRC72 de Maxis, para que os dais cuenta en un año lo que se puede mejorar de un barco recién montado. Normalmente tardas, sin el apoyo del análisis de datos, puede tardar mucho tiempo en sacar el máximo rendimiento, ¿no? Incluso con regatistas de alto nivel. Otro ejemplo, pues en 2014 participamos en el desarrollo de una herramienta de predicción de velocidad que fue patrocinado por Abu Dhabi Dongfeng. ¿Qué más? Pues aquí desde eso hasta un Qualicento, por ejemplo, el Tango, pues hicimos toda la parte de desarrollo hidrodinámico. Aquí abajo a la derecha podéis ver un vídeo casi artístico, ¿no? Pero detrás de todo esto tenemos los números que nos dicen la cantidad de fuerza, la cantidad de esfuerzos que está recibiendo todo el casco y cómo deficientes son todos los apéndices, ¿no? En este caso es una simulación con olas. Y bueno, para que veáis que se puede hacer, pues una vez que tienes potencia computacional, puedes hacer mil cosas. Lo que al final te lleva a desarrollar cascos de este tipo, que veréis que a muchos lo veréis muy raro, pero para que os hagáis una idea, este año este barco ha ganado la Transat y el que ha quedado segundo es un barco gemelo a este. Entonces, ha sido un éxito también de colaboración con Sam Manuar, en este caso un diseñador francés también. Y luego el Occitan, que ha sido también un proyecto top de este año, que ha sido pues, muy interesante, sobre todo porque es bastante diferente a los demás. Los que estéis metidos un poco en el mundo de la Vendée Globe, pues identificaréis el barco perfectamente, ya que ha dado mucho que hablar, los foils que salen de aquí, de la parte de aquí del pantoque y la proa recortada y muy voluminosa. Después de hablar un poco del diseño, vamos a hablar un poco más de los análisis de datos. Yo, como podréis imaginar, podría estar aquí hablando mucho tiempo de la parte de diseño, que me encanta y es súper atractiva, ¿no? Pero creo que al final la aplicación y la idea de la charla es comentaros un poco los datos y la parte de calibración. Ahora después hablaremos un poco más de los datos. Esto es simplemente para dar paso a esta parte de la charla. Como ejemplo de lo útil que puede ser el análisis de datos es, pues, por ejemplo, los últimos años hemos estado colaborando con varios TPs, con Volvos, con barcos ganadores de la Sydney Hobart. Es decir, en todas las regatas al final a nivel mundial hay los barcos, los 3 o 4 barcos primeros, todos usan análisis de datos. Si no es con nosotros, lo hacen ellos mismos, pero al final es una herramienta que usan a diario. No es algo que usen 4 equipos, sino que está muy extendido a esos niveles. Tan extendido que en la flota de TPs pues llevamos en torno al 80% de los equipos. Entonces ellos salen a navegar, a hacer una regata y luego nos envían los datos a nosotros para que los analicemos. Bueno, vamos a entrar ya en la sección de análisis de datos. Esto no os asustéis cuando veáis muchos gráficos y muchos números y muchos puntitos por ahí. Los iré desgranando poco a poco. Y básicamente, si yo tuviera que resumir para qué sirve el análisis de datos, diría que es para
para mejorar mucho la toma de decisiones. Muchas veces la toma de decisiones tanto en el agua como fuera del agua. Por ejemplo, si tenemos una electrónica muy bien calibrada, nos va a llevar a poder tomar decisiones adecuadas en el agua cuando haya un role que a lo mejor no sea muy fuerte, o sea, no sea muy alto y entonces podamos verlo, podemos identificarlo más rápidamente. Desde eso hasta comprobar un poco el rendimiento de una vela con respecto a otra. Por ejemplo, si vamos grabando todos estos datos bien calibrados en una base de datos, al final de la temporada, cuando lo ponemos todos juntos, podemos ver qué foque ha funcionado mejor que otro foque o qué trimado ha funcionado mejor. En barcos de alto rendimiento, muy complejos de navegar, pues con quillas pivotantes, con orzas antideriva y tal, pues claro, todo esto coge una importancia vital, porque tiene son barcos tan complicados de navegar, con tantas variables, tantos trimados diferentes, que el hecho de tener una base de datos donde se va grabando todo, al final ayuda muchísimo. A nivel, no sé, puedo contar alguna anécdota, por ejemplo, con Mafre, cada segundo se grababan en torno a 80 a 100 variables de todo el barco. Ya no solo el viento y la velocidad del barco, sino cosas como la tensión de la jarcia, el ángulo del timón, las aceleraciones en escora y en trimado, bueno, pues muchísimas variables que luego nos las mandaban a nosotros, en este caso a mí en particular, y teníamos que hacer un filtrado enorme con todas esas variables para ver cuál funcionaba. La aplicación que puede tener para nosotros a nivel más de crucero, o incluso a nivel de vela ligera, pues puede ser ya no analizar la tensión que tiene la escota de la mayor y el trimado de la vela y tal, sino que a lo mejor podemos usarlo para obtener unas polares muy realistas o unos objetivos en ceñida o en popa, que ahora hablaré de lo que es. Y para ello disponemos de diferentes soluciones, ¿no? Pues en nuestro caso disponemos de una herramienta que se llama Rexigol, que es la que pongo ahí abajo, que es que no necesita directamente electrónica en el barco, simplemente con un reloj tipo Garmin o Sunto y tal, pues extraes el archivo de GPS de los datos que has ido grabando de navegación y podemos sacar mucha información del día. Ahora después os enseñaré unos gráficos con los que podemos trabajar, pero bueno, sirve mucho para clases de vela ligera y para clases olímpicas en los preparatorios previos, entrenamientos, para probar diferentes trimados y tener ya no solo unas sensaciones en el agua, sino luego analizarlas una vez que llegas a casa y ver realmente qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Si tienes una electrónica un poquito más elaborada, ¿no? más compleja, pues puedes usar el programa Rexitim, que en este caso pues analizas, puedes hacer lo que quieras, puedes analizar todas las variables que quieras, puedes hacer un resumen del día en el agua, resumen táctico, pues hay un abanico muy amplio, ¿no? de posibilidades. Antes de seguir con el análisis de datos, voy a explicar algo que mucha gente lo sabe de sobra, así que perdón por quien lo tenga más que claro, pero seguro que hay gente que a lo mejor no tiene tan claro lo que es un objetivo de la polar en ceñida o un objetivo en popa. Les voy a hacer una pequeña explicación aquí de lo que es una polar y para qué se puede usar tanto en regata como en navegación de crucero, ¿no? En este caso, en el diagrama de la izquierda, lo que conocemos por un diagrama polar, y básicamente está representado en el eje vertical la velocidad del barco en este caso. La dirección de viento viene también de la parte de aquí arriba, superior. Y luego en estas líneas diagonales representa el ángulo del barco con respecto al viento. Entonces aquí estamos a 90 grados, 120. Entonces esto se usa para saber con qué velocidad, realmente la potencia de este diagrama es saber con qué velocidad te estás acercando al viento. Es decir, la velocidad proyectada en este eje, para que os hagáis una idea. Entonces, si a lo mejor estás aquí en este punto y vas a una velocidad de 6 nudos y medio, de marca el barco, y vas navegando a un ángulo de unos 50 grados, tu velocidad proyectada, o VMG, que es lo que se conoce, lo que es más conocido, no es 6 nudos y medio, sino que sería en torno a 4 nudos, o 3,8 y tal. Esta sería tu velocidad proyectada hacia el viento. Es como de rápido te acercas hacia el viento, al eje del viento. Como ya sabéis, no puedes navegar en contra del viento directamente, entonces pues es una forma de valorar un poco pues cómo deficiente es tu aproximación hacia el viento, ¿no? Y en popa sí, igual. O sea, digamos que esta parte de aquí representa la ceñida y esta parte de aquí representa la popa. Y esto se representa viento de través. Aquí en la derecha voy a hacer una pequeña situación de navegación. Imaginemos que estamos navegando en ceñida, imaginemos que tenemos todos los instrumentos muy bien calibrados
que suele ser raro, pero bueno, imaginemos que lo tenemos todo bien calibrado, ¿no? Y estamos navegando, ¿no? En una situación de ceñida, amurados por babor, viento viene de aquí en este caso, ¿vale? Este es nuestro barco. Y entonces tenemos una velocidad de 6 nudos y medio, que nos marcan los instrumentos, sobre el agua, y vamos navegando ceñidos 44 grados, ¿vale? Entonces nuestra velocidad proyectada, UMG, es multiplicando esto por el coseno del ángulo, y tenemos que es 4,7 nudos, ¿vale? Entonces, muchas veces en regata, todos lo habréis visto, que a lo mejor vemos un barco que está ciñendo más que nosotros, ¿no? Y todo el mundo piensa, vaya prueba está haciendo, estamos cayendo demasiado, ¿no? Y esto muchas veces viene de no tener realmente una herramienta que te diga qué está pasando en el agua, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el barco está navegando a pues, 4 grados más ceñido que nosotros, a 40 grados está yendo más lento también, y sin embargo, aunque va más pegado al viento, la velocidad proyectada, es decir, la velocidad con la que se acerca en el eje del viento, pues es más pequeña, 4,6 en lugar de 4,7. Entonces, cuando tienes una instrumentación detrás, te ayuda a saber qué rumbo tienes que llevar, en qué condiciones de viento, ¿no? Por el contrario, si un barco va más caído, si te pasas, pues a lo mejor va más rápido en cuanto a la velocidad sobre el agua, a lo mejor vas haciendo 7 nudos, pero tienes 50 grados de ángulo con respecto al viento. Entonces esto te genera un UMG de 4 nudos y medio. Tampoco es bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno de cuando vas elaborando una polar? Saber que tu rumbo adecuado que tienes que llevar y la velocidad del barco que tienes que llevar es esta, no es ni esta ni esta. Esto muchas veces se sabe por experiencia propia, ¿no? Por haber navegado muchas horas en el barco, haber hecho muchas regatas, pero cuando tienes los datos detrás, realmente puedes coger y elaborar una polar que te indica cuál es tu objetivo. El objetivo en este caso en ceñida sería este que tengo aquí recuadrado. Para una velocidad de viento de 10 nudos, pues tenemos que ir a 6 nudos y medio y 44 grados con respecto al viento. Esa es la forma más eficiente, digamos, de acercarte hacia donde viene el viento, ¿no? En este caso, si tienes una regata, pues tienes tu boya de barlovento, pues este sería, digamos, tu situación ideal. De esta forma, cuando unes todas estas posibilidades, obtienes una curva, ¿vale? Que es lo que llamamos una curva de polar. Esto sería correspondiente a esta curva aquí. ¿Lo veis, no? Si me acerco, pues sería esta forma que tiene aquí. Esto vendría representado por aquí. Entonces, otra cosa muy útil es que si os fijáis, hay una zona aquí muy plana, ¿no? Es una zona donde pues si subes un poquito, si caes un poco, realmente no pierdes mucho UMG. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hay un cruce, ¿no? Entre dos barcos. Hay un cruce en el cual tú vas por babor, no tienes preferencia y dices, ¿qué haces? ¿Viro? ¿Caigo? Pues si tú sabes realmente cuánto pierdes de UMG, si caes 5 grados o no, puedes tomar la decisión de caer sin perder realmente UMG. Es decir, caes un poquito, caes aquí, a lo mejor 1 grado, 2 grados, ya evitas el cruce y no pierdes realmente UMG, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O por el contrario, a lo mejor vas a hacer un paso por boya y no quieres ajustarlo mucho, pues saber cuánto te puedes alejar del ley line teórico sin perder UMG, pues es muy importante a la hora de hacer un buen paso por boya, ¿no? Luego aprovecho esta ocasión para hacer un pequeño cálculo, un pequeño inciso del viento aparente, ¿no? Mucha gente me estaréis viendo como lo que estoy hablando aquí del ángulo con respecto al viento. Este es el ángulo real, ¿vale? No es el ángulo aparente, no es el viento que tú sientes, sino que es el viento real que es con el que está navegando el barco. Si digamos, somos muy aficionados a ver el viento aparente, está muy bien para el timado de velas, que, digamos, correspondería también al timado con la lanita, ¿no? Y tal, eso está muy bien. Lo que pasa es que es menos sensible. Si os fijáis aquí en este caso que he puesto, en el caso que vas más ceñido vas a 40 grados y en el caso que vas más caído vas 10 grados más caído. Sin embargo, en cuanto a viento aparente, solo hay 4 grados de diferencia. Esto pasa porque cuando tú, digamos, abres un poco el rumbo, también abres el rumbo, pero vas más rápido, entonces tu viento aparente se incrementa. Entonces el ángulo no es tan sensible como el viento real. Por eso muchas veces está muy bien acostumbrarse a los números de viento real para tenerlo claro. Sin perder de vista el aparente, es súper importante para el timado de las velas, obviamente, pero es una cosa que puede resultar muy útil. Hago aquí bueno, es el primer gráfico, que no os dé mucho miedo, y ahora pues coger y anotar preguntas que seguro que tendréis por ahí. Lo que nos sirve, lo que he explicado en la diapositiva anterior del UMG, ¿vale? Nos sirve para tener este tipo de gráficos. Aquí, en el eje horizontal de los 3 gráficos es el mismo, es la intensidad de viento, ¿vale? De 20 nudos, 22 nudos, 24, esta es la intensidad con la que está soplando el viento.
Entonces tenemos 3 gráficos. El primero representa velocidad de barco, el segundo ángulo de viento real con respecto al viento y el tercero UMG. Veréis aquí, si os fijáis en las unidades, que no son absolutas, sino que son deltas o diferencias con respecto al objetivo. Si vuelvo a la diapositiva atrás, nuestro objetivo para 10 nudos sería ir a 44 grados de 6,5. Pues digamos que aquí, a 10 nudos, si tú vas, en este caso no hay 10 nudos, ¿no? Pero si fuera 20 nudos, pues si vas a 0,25 nudos por debajo del objetivo teórico, pues se usa aquí, ¿vale? Es una forma de tener, digamos, una referencia plana con respecto al objetivo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir la toma de datos? Pues, por ejemplo, aquí para ver, ese sería un caso básico de libro, vamos, de lo que pasa muchas veces cuando navegamos, ¿no? Otro ejemplo claro, el viento empieza a subir, empieza a arreciar y cabe la duda de siempre de, bueno, ¿metemos un rizo o no ponemos un rizo, ¿no? Y muchas veces tú eres el patrón, el armador, y sabes que tienes que poner un rizo porque el barco va muy forzado, porque empieza a derivar mucho, etcétera, ¿no? Pero si eres capaz de obtener datos calibrados del barco, puedes ver esto. Y esto es muy, muy gracioso porque aquí se ve como realmente si pones un rizo, bueno, el rizo son todos estos puntitos marrones, ¿no? Y cuando vas sin el rizo, solo con el foque, pues representan los puntos morados. Y las líneas, digamos que son la media de toda la nube de puntos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con 24 nudos de viento, con el foque sin el rizo iríamos pues casi que 0,3 nudos o así, más lento, y sin embargo si metemos el rizo va más rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que si solo te estás mirando en la velocidad y no te fijas mucho en la diferencia de viento real, acordaos que antes 10 grados de diferencia de viento de ángulo real correspondían a unos 3 grados, 4 grados de viento aparente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fijaros que solo son 3 grados, de 3 a 6, 3 grados de diferencia, ¿no? Con el rizo va más rápido y un poquito más abierto. La diferencia en UMG, sin embargo, es que al ir más abierto estos 3 grados de diferencia, ¿vale? Hace que pierdas un 3-4% en UMG. Entonces, al final, si tú tienes los datos, puedes decir, vale, sí, el barco va más rápido, caemos un poco más, pero es muy difícil ver o tener una idea realmente de cuánto estás perdiendo y cuánto no estás perdiendo. Entonces, puedes llegar a tomar decisiones que, para poneros un ejemplo, recuerdo con Joan Vila, una de las cosas que veíamos en el MAFRE era este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cuánto perdemos de velocidad, de ceñida, por ejemplo, con respecto al viento, y cuánto perdemos al hacer la maniobra. Y tú dices, venga, vamos a hacer un rizo, sí. No, ¿cuánto gano? Voy a tardar 20 minutos en hacer el rizo, pero voy a ganar un 2%. Pues si a lo mejor vas a estar navegando en una Cartagena-Ibiza y tienes, pues no sé, 6 horas por delante, a lo mejor te merece la pena, pero a lo mejor si te quedan, no sé, 15 minutos, a lo mejor no, ¿no? Entonces, pues para eso puede ser también muy útil. Hemos hablado del viento, ¿no? Del ángulo de viento, pero igual que eso, pues si hoy en día hay disponibles muchos sensores, de tanto escorímetros como de tensión y en fin, pues puedes tener la electrónica, todas las variables que tú quieras. En este caso, en el eje horizontal está siempre la intensidad de viento y en el eje vertical las variables. Entonces aquí tenemos escora, esto es tensión de stay, esto es caída de palo, esto es tensión de Lovenke de Barlovento, timón, y bueno, pues aquí tienes un poco la comparativa. Cuando los datos están bien calibrados y tienes toda esta información es muy útil para diseñadores, por ejemplo, por lo que os comentaba. Esto es, por ejemplo, la línea continua esta azul, esto es lo que sale del programa, ¿no? El timón que tendrías que llevar en teoría para ser más eficiente. Pues luego con los datos puedes comprobar cómo de real es esto. Es decir, cómo de realista es el cálculo que has hecho de forma teórica. Entonces aquí, por ejemplo, pues puedes tener también las medias de otros eventos, ¿no? La tendencia a otros eventos, puedes ver cuál ha sido mejor, puedes comprobar. En este caso, por ejemplo, como curiosidad, es el twist de una mayor de un Maxi 72 a la mitad de la vela mayor. Entonces puedes ver como la Copa del Rey está navegando con menos twist en Puerto Cherbo, por ejemplo, ¿no? Pues aquí esto sirve mucho para los regatistas profesionales cuando hacen la reunión después de la regata, de ver qué ha pasado, ¿no? Pues qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué trimado ha funcionado mejor, a lo mejor tenían más ola o menos ola y por ejemplo tengo que cambiar el trimado de la mayor, y sirve mucho pues, para discernir un poco lo que funciona y lo que no. Y también cuando hay mucho presupuesto en el proyecto, en la regata, pues sirve un poco también para ver quién está haciendo bien el trabajo y quién no.
¿Qué cosas se pueden hacer también? Pues mira, fijaros, esto es un mapa de velas, ¿vale? Esto tenemos en el eje horizontal el viento real con respecto al barco y en el eje vertical la intensidad de viento. Entonces, cuando tienes muchos datos, puedes construir un mapa de qué velas funcionan mejor para para cada combinación de viento real, de ángulo y de intensidad. Entonces, si estás navegando pues aquí a un través, a un 100 grados real y con 14 nudos de viento, si ves que va a bajar, pues a lo mejor puedes ir ya planeando una vela o puedes decir, no, venga, pues vamos a aguantar porque hemos calculado que esta maniobra nos cuesta tanto de rendimiento, ¿no? Son cosas que a lo mejor pueden parecer un poco complejas, pero una vez que te habitúas a tratar con datos, como pues, al igual que a lo mejor pierdes mucho tiempo, no es que pierdas mucho tiempo, sino que a lo mejor inviertes mucho tiempo en hacer una lectura de un libro trimado o de llegar a tierra y realmente analizar cómo te ha ido el día de regata, pues hablando, ¿no? Pues esto te puede ayudar para cuantificarlo. Entonces, eso es una cosa muy importante cuando tienes muchas velas. Obviamente, si tienes solo un foque y tienes pues no sé, un código cero, pues no tienes más, ¿no? Ya, o sea, en cuanto veas el límite, pues ya lo tienes que poner y ya está. Pero si tienes varias velas y realmente quieres hacer una Copa del Rey o quieres hacer, no sé, o una competición un poco más seria, pues entonces tienes que, de esta forma, puedes afinar mucho pues todas las combinaciones, ¿no? Muchos me estaréis pensando, bueno, sí, esto está muy bien, pero mi electrónica, pues resulta que no puedo hacer nada de todo esto. No puedo extraer nada de datos, puedo hacer... Pues esto es, por ejemplo, lo que os contaba del Rexy Gold. Esto es lo que podemos generar simplemente con llevar un reloj en la muñeca, un reloj Garmin o un reloj de otra marca, ¿no? Simplemente extrayendo esa información, es como una Strava, ¿no? Pues llegas a casa, extraes ese archivo y lo analizas con nuestro programa. Entonces, pues puedes tener este tipo de gráficas aquí a la derecha, donde si tienes varios barcos, o a lo mejor tienes una escuela de vela y quieres ver que los chicos cómo van, chicos y chicas cómo van evolucionando a través de toda la regata, ¿no? Pues esta es una forma comparativa de ver quién le ha ido mejor por la izquierda, por la derecha, puedes ver incluso la intensidad de la velocidad que ha alcanzado cada uno. Y aquí puedes tener una tabla resumen con toda esta información, con tu UMG, que hablábamos antes, con el medio, el máximo, pues la distancia que has hecho. No sé, son estadísticas que, para quien esté siguiendo la Copa América ahora estos días, veréis que al final de cada regata pues sacan su gráfico, ¿no? Con todos los números y cuánto ha perdido de velocidad en una virada y cuánto en otra. Pues es algo que a mucha gente seguro que piensa bueno, que qué chulo estaría tener eso, y realmente lo podemos tener. Simplemente con un reloj, fijaos la cantidad de información que se puede sacar, ¿no? Si tienes una electrónica un poquito más allá, incluso con esta electrónica, podrías sacar con tus objetivos, pues esto es por ejemplo una virada, ¿no? Vas por aquí, viras y sigues. Entonces puedes ver qué distancia has recorrido en esta virada, puedes comprobar cómo ha caído tu velocidad con respecto al objetivo. En estos gráficos de aquí tienes estos tiempos, o sea, este es aquí donde has realizado la virada, esto es antes de la virada y aquí sería después de la virada. Entonces, si el azul es el objetivo, pues veréis cómo hemos caído de velocidad y luego hemos recuperado. Entonces, hemos tardado 40 segundos en hacer la maniobra y la velocidad mínima ha sido de tanto, ¿no? Pues esto puedes usarlo para cuantificar si te ha ido bien una maniobra o mal, o cómo de bien o cómo de mal. Bueno, a lo mejor una regata normal en la cual estás aprendiendo a hacer las maniobras de forma eficiente no te vale, pero a lo mejor cuando ya llevas varios años y quieres realmente mejorar, pues es una forma de sacarle más rendimiento. Si hay varios barcos que comparten los datos, se puede hacer también un análisis de la salida. Esto es una salida de TP52, por ejemplo, en el cual comparten todos los barcos unos datos, no todos, pero solo los justos para poder hacer una salida, para poder hacer un informe comparativo con todas las salidas, ¿no? Entonces, pues aquí veis, pues puedes ver, por ejemplo, la distancia a la línea en el LORAS, ¿no? De cada barco, cuando han dado la salida. Pues Atsura tiene 0,8 en LORAS y, por ejemplo, Alegre 1,6, ¿no? Pues bueno, pues puedes analizar aquí qué parte ha sido más favorecida, qué parte de la línea no, y si en este caso este sería nuestro track, ¿no? nuestro recorrido. Y en la tabla de la derecha pues, podéis ver cómo pues cuando han dado la salida aún nos quedaban 10 segundos para cruzar la línea de salida, con lo cual a lo mejor no es la mejor salida, ¿no? Sobre todo cuando estás en una flota tan ajustada como la de TPS. Otro tipo de aplicaciones, hacer pues un informe táctico de la regata después del día, ¿no? Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el viento. Aquí veis cómo el viento pues, se ha ido a la derecha y luego ha ido a la izquierda, ¿no? Entonces tú te has ido a la derecha del campo de regata. Entonces, pues puedes un poco comparar qué ha ido bien y qué ha ido mal. Muchas veces
me ha pasado a mí, y seguro que os ha pasado a todos, que haces una regata muy buena y dices, ¿qué ha pasado? El barco hoy no andaba bien o no hemos podido sacar el máximo que podíamos, y entonces la gente empieza a pensar que es que ha sido un mal trimado, que el caña no lo ha hecho bien. Y si tienes esta información y lo puedes comparar, pues de repente te das cuenta que no has hecho nada mal, simplemente ha habido un role raro que te ha cogido en el lado malo de la regata y por eso has perdido, ¿no? Entonces te ayuda un poco también a ahorrarte tiempo de discusiones y centrarte en lo importante. Si realmente hay una flota en la que comparte muchos datos y tal, no es lo habitual, os lo digo ya, pero esto, por ejemplo, también se lo hacemos a los TPs. Tienes un mapa de viento de todos los barcos, entonces puedes comprobar la intensidad en cada lado del campo de regata y los roles que han habido, ¿no? Eso es súper importante para hacer, muchos equipos nos piden hacer un análisis estadístico pues de Portocervo, ¿no? Del campo de regatas en una zona en particular de Portocervo, para conocer los roles típicos que el que lleva navegando allí toda la vida los conoce, pero a lo mejor un barco nuevo, un equipo nuevo, pues no. Es una forma también un poco de ponerse al día. Llegamos al final del bloque de análisis de datos. Espero que no haya sido muy pesado. Si tenéis alguna pregunta y la queréis ir soltando o preferís que nos esperemos al final, bueno, ir comentándola en el chat y lo vamos viendo. Empezamos la calibración, la parte del bloque de calibración. Y esto es súper importante porque, claro, hemos hablado de todos los beneficios, ¿no?, que puede tener el análisis de datos, pero ¿qué pasa cuando tú no tienes una electrónica calibrada? Todo lo que hemos visto ya no sirve, ¿no? Ya dices, bueno, pues si no tengo bien calibrada la corredera o el viento, pues ¿cómo voy a sacar toda esa información? Entonces, pues yo creo que lo más básico del por qué debemos calibrar la electrónica es para sacarle el rendimiento, para rentabilizarlo. No tiene sentido gastarnos 20.000 euros en una electrónica o 15.000 euros y luego no tenerla calibrada, ¿no? Que eso pues me ha pasado a mí, entrar en algún barco y tener una electrónica muy buena, pero luego pues, la calibración era muy mala. Entonces no puedes, es como si no llevaras nada. Eso es peor que no llevar nada porque te puede conducir a tomar decisiones erróneas. Entonces, cosas que se pueden calibrar, pues esto ya lo sabéis muchos, seguro, porque ya os habéis visto seguro que había alguien que se ha leído todos los manuales muy bien y sabe un poco las técnicas que se usan para calibrar. En este caso lo voy a enfocar un poco en los beneficios que tendría el análisis de datos en la calibración. Y bueno, pues aquí, como muchos sabéis, cosas que se pueden calibrar pues es compás, muy importante porque se usa para el cálculo del viento, de la dirección de viento real, y para la navegación, obviamente. La corredera también, pues para medir la velocidad, para saber que lo que están midiendo realmente es la velocidad correcta sobre el agua y no está falseada. Y el viento medido, tanto viento aparente como viento real, ¿no? Pues todo esto se puede ir calibrando. ¿Qué se usa para calibrar? Normalmente, cuando calibras un sensor, lo calibras con otro sensor o otra fuente en la que confías mucho más. En este caso se usa mucho la variable de GPS, tanto la velocidad como el rumbo GPS. Teniendo en cuenta, obviamente, que está afectado por corrientes o está afectado por otro tipo, por olas o por otro tipo de efectos, ¿no? Pero por lo menos sabes que están bien calibradas, que esas no están... Si te da una falsa medición va a ser por las condiciones de contorno de donde se mueve el barco, no porque haya una mala calibración. En este caso, la calibración, entramos por el compás, que digamos que hay como 3 variables que se tienen que calibrar antes de ni siquiera calibrar nada más. Es el compás, es la corredera y luego es el viento, ¿no? Pero primero es primordial tener un compás calibrado y una corredera calibrada, para que te mida tanto el rumbo magnético como la velocidad. Lo más normal en este tipo en la mayoría de electrónicas es que la electrónica ya lleva un algoritmo en el cual te dice que pues, des una vuelta de 360 grados durante un tiempo determinado, con un radio mínimo determinado, y entonces el algoritmo hace sus propias correcciones, ¿no? Seguro que hay muchos que saben de esto bastante, entonces, bueno, voy a comentar un poco. El rumbo que está midiendo en el barco es el rumbo de aguja, como ya sabéis, entonces luego le aplicas la declinación magnética que hay en cada zona de navegación y tienes el rumbo magnético, ¿no? Pues en este caso, aparte, tienes que hacer una corrección por los desvíos que pueda tener el barco. Si hay una masa magnética fuerte, como puede ser una quilla, puede ser pues un winche, no sé, cualquier tipo de objeto metálico, puede hacer un desvío en la medición magnética del compás. Entonces, pues es necesario hacer una calibración.
Si haces esto, pues la mayoría de compases magnéticos se pueden calibrar bastante bien, pero siempre tienes un margen grande de fallo. Entonces, un margen grande, a lo mejor estamos hablando de 5 grados, 10 grados, y eso a la hora de calcular el viento, si de repente, vosotros imaginaros, ¿no? El viento se calcula con el... usas la medición del ángulo de viento en la veleta y entonces le añades el rumbo magnético para calcular de dónde viene el viento. Entonces, si ya tienes un fallo en el rumbo magnético, porque está mal calibrado, pues ya te está falseando la dirección de donde viene el viento. Entonces, cuando haces una virada o cambias el rumbo, puedes ver que hay un role, cuando en realidad no ha habido un role, simplemente ha sido una mala calibración del compás. Si tienes el acceso a los datos, pues con nuestro software puedes realizar este tipo de tablas, de gráficos. Simplemente cargando el archivo del día, pues sacas este tipo de gráfico, que ahora mismo estaréis todos diciendo ¿qué es esto? Bueno, pues es simplemente tienes en el eje horizontal tienes el rumbo de GPS y en el eje horizontal tienes la diferencia entre el rumbo de GPS y el rumbo magnético. Resumiendo, si el desvío es muy grande, si la diferencia entre estos dos es muy grande, la diferencia media, porque luego hay, como he comentado, olas, hay zonas de corrientes, entonces si la diferencia media es muy alta, digamos que tienes un problema. Y aquí lo puedes ver muy claramente. Si de repente tienes aquí una nube de puntos muy densa, como esta de aquí abajo, que elevan la media para allá, pues tienes un desvío en el 210. Entonces, si un día estás navegando al 210 en ceñida y de repente cambias, pues vas a decir, vaya, role ha habido. Y en realidad pues, no ha habido un role, simplemente ha sido una mala calibración. Luego también se sirve para calcular derivas y para hacer otras cosas que tampoco quiero estar aquí mucho tiempo. Si tenéis alguna pregunta, volvemos ahora después. Pero básicamente la tabla que nosotros generamos, si tu electrónica tiene la posibilidad de hacer una corrección de compás como esta, pues simplemente aplicaría la corrección en cada rumbo. Por ejemplo, aquí tienes en el 240, tienes un 4,2 de desvío. Pues bueno, te irías al 240 y pondrías aquí un 244, por ejemplo, ¿no? Para que cuando lea 240 realmente use 244 como número para hacer los cálculos de viento. ¿Qué más se puede calibrar? Pues la corredera, obviamente, para medir la velocidad. Lo que se hace habitualmente es hacer pues esto aquí sonará mucho, ¿verdad? Vais en una distancia conocida, un día en calma, a motor, y hacéis un zigzagueo para calcular la velocidad media y aplicáis una corrección. Es decir, si en este tiempo te ha marcado una velocidad media, la corredera de 5 nudos y el GPS te lo ha marcado de 6, pues tu velocidad real ha sido 6, entonces tienes que hacer una corrección, ¿no? Dependiendo de qué electrónica, se puede hacer en hercios, en porcentajes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Es que está muy bien, cuando lo haces está muy bien, pero vas a tener el barco muy bien calibrado en esas circunstancias. Si el barco va a estar muy bien calibrado, yendo a 5 o 6 nudos, adrizado, sin vela y sin condiciones sin ola, entonces ahí va a estar muy bien. Pero el barco, como un barco a vela, como ya sabéis, no es algo tan estático, entonces siempre pues, van a haber desvíos. Si podemos analizar los datos, pues podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, esto tenemos en el eje horizontal la escora y en el eje vertical la relación entre velocidad de corredera y GPS, ¿no? Entonces vemos que con poca escora, en esta zona de aquí, está la media de todos estos puntos, está leyendo de más con respecto a GPS. Entonces digamos que está falseando la velocidad, pues en este caso un 2-3%. Y sin embargo, cuando vamos en ceñida con mucha escora, la corredera está leyendo un 5% menos de lo que debería, ¿vale? Aunque hayan condiciones de ola y haya corriente, pues a lo mejor puedes tener un punto aquí de repente en un momento dado y luego otro punto aquí, pero al final la media, una vez que tienes suficientes datos, debería estar más bien en el 100%. No, para que os hagáis una idea, esto es un gráfico de un TP52, para que os hagáis una idea de la cantidad de trabajo que se puede hacer. Ellos están navegando con navegantes profesionales de muy alto nivel y muchas veces a lo largo de muchas iteraciones pues llegan a conseguir sin apoyo de datos una curva muy, muy plana. Pero es muy raro que consigan eso. Entonces nosotros, fijaros que simplemente recopilando los datos, es decir, no tienes que gastarte una mañana haciendo en el barco durante una distancia conocida, un zigzag ni nada, sino simplemente analizando los datos de una semana, nosotros te podemos mandar, o tú mismo puedes analizarlos y poner la corrección, una tabla de corrección como esta en tus instrumentos, ¿no? Pues en este caso, si alguien, por ejemplo, no tiene esporímetro, pues puede simplemente compararlo con la velocidad. Puede decir, bueno, pues voy a hacer la misma comparación, pero con la velocidad.
porque como muchos sabéis, pues aunque tú calibres muy bien la corredera para 5 nudos, cuando vas a 10 nudos o vas a 4 nudos o a 3 nudos, la evolución del fluido, del agua, de las líneas de corriente alrededor del casco es diferente si vas a poca velocidad, mucha velocidad, si estás corado, si estás aerizado. Aquí, por ejemplo, fijaros, ahí está un 80%, o sea, hay un 20% de diferencia, que supone bastante diferencia de velocidad con respecto a lo que deberías de llevar. Entonces, al cabo de esto, si estás navegando un año, lo tienes todo muy bien y tal, vale, pero si tienes acceso al análisis de datos en una sesión quiero decir, con 2 o 3 días navegando, esos datos los analizas, metes esta tabla de corrección, ¿vale? Y tus datos van a aparecer así. O sea, tu línea media de comparación entre GPS y velocidad corredera es plana. Entonces, eso significa que va a ser mucho más correcto a la hora de calcular el viento, de identificar roles y al final de analizar y comparar todos estos datos. De nada vale poder extraer los datos y tener una electrónica muy compleja si no la tienes bien calibrada, porque puede llevar a resultados erróneos. Puede llevar pues eso, si a lo mejor con una vela navegas con más escora que con otra, pues ya te puedes tener un poco esa diferencia de velocidad y creer que vas mejor con una vela que con otra usando los números, cuando en realidad no es así. ¿Qué más cosas se pueden calibrar? Bueno, pues la simetría del viento real, ¿no? Cuando vas navegando, estoy poniendo el caso de ceñida todo el rato porque creo que es más sencillo, no tengo que duplicar la explicación, ¿no? Pero si quieres asegurarte la simetría del viento, pues tendrías que ir, pues de nuevo, te dicen lo más habitual es ir a motor en contra del viento y que te marque una lectura de 0 grados, ¿no? Y comprobarlo pues, con una velita visual o con una lanita o lo que sea, ¿no? O la otra forma es navegar en ceñida, ir en una virada, virar otra vez, llevar exactamente el mismo trimado y comprobar que la medición es simétrica. El problema de esto cuando se hace a bordo es que, si alguno lo habéis intentado, pues lo habéis comprobado, pues es que es muy difícil. Muchas veces hay una inversión térmica o hay viento de cizalladura o hay algún otro tipo de efecto que falsea una virada, o sea, una mura con respecto a la otra, en las mediciones de viento que se hacen. Fijaros que en esta tabla, por ejemplo, que tenemos aquí, cada fila corresponde a una virada, ¿vale? Y resulta, esta columna es el viento real en babor, esta en estribor. Entonces aquí veis un poco la diferencia, ¿no? de cada maniobra. Y veis que de repente aquí hay 3 viradas, que hay mucha diferencia, siempre está leyendo mucho más en estribor que en babor, ¿no? Entonces, si tú vas a bordo, puedes decir, oye, no estamos leyendo mal. Pero luego, al final, lo importante es hacer una media de todo el día y sacar realmente cuál ha sido la diferencia. De esta forma te aseguras que no tienes correcciones falsas. Muchas veces ocurre que la gente, pues nos ponemos todos a calibrar, digo la gente, me incluye a mí, que también me ha pasado. Nos ponemos a calibrar y haces una corrección y resulta que luego, al cabo de 2 días, el barco tiene que hacer otra corrección hacia el otro lado más bestia. Es por este tipo de cosas, porque tomas las decisiones basadas solo en unas pocas maniobras. Entonces, si tienes acceso a analizarlas todas, pues puedes tomar digamos, una corrección media más certera, ¿no? La otra cosa clave para calibrar, una vez que hemos pasado, hemos hecho las calibraciones anteriores, es cómo de realista es tu ángulo de viento. Muchas veces os habrá pasado el hecho de que estás en una regata y cada virada resulta que el viento se te va a la proa, ¿no? Y dices, qué mala suerte tenemos que todos los roles me salen mal, que siempre estamos virando cuando no tenemos que virar, y al final lo que pasa es que de nuevo pasa que la electrónica no está bien calibrada. Esto es muy curioso porque me ha pasado mucho y al final, aunque no lo tienes bien calibrado, pero la gente al final se fija en unos números, ¿no? Porque tienes electrónica entonces se quedan con unos parámetros y luego siempre hay las típicas discusiones estas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la forma de calibrarlo sería, si tú sospechas que siempre el viento se te va a la proa, ¿no? Fijaos que este es el viento real que nos está marcando los instrumentos, viras y te marca el mismo ángulo de viento, imagina que lo tienes simétrico, es decir, que el paso anterior ya lo has hecho de calibrar la simetría del viento, pero resulta que la dirección de viento real siempre se te va hacia la proa. Si te fijas, aquí estás en esta banda a murada a babor y te marca un 210. Viras, amuras a estribor y te marca un 200. Y dices, siempre se me está yendo justo hacia la proa, ¿no? Qué mala suerte. Entonces, si tienes alguien a bordo que está pendiente de todo esto, puede decir, bueno, pues si llevamos 5 viradas y siempre ha pasado, hay que hacer una corrección.
Entonces coges la diferencia entre los dos rumbos y lo pones en la tabla de calibración para que esto esté en 0 y al final el ángulo de viento real sea 45, no 40. Entonces eso es una cosa que también pasa habitualmente en muchos barcos, ¿no? Están navegando de repente y te marca que están ciñendo a 32 grados, a 30 grados. Y pues no es real, obviamente, porque tienen un problema en la calibración. Cuando tienes una tabla de todo el día, pues puedes hacer una media y puedes realmente aplicar esto a la tabla de calibración. Aquí, si os fijáis, pues pasa lo mismo que antes, ¿no? A lo mejor tienes estas 3 viradas seguidas y dices, bueno, siempre que voy en estribor se me va a la izquierda. Entonces, en este caso, puedes llegar a cometer el fallo de calibrar aquí, pero realmente resulta que a lo mejor no es para tanto, porque al final la media todo el día es otra. Entonces, puede ser que sí que haya habido un role, puede ser que haya tenido un cruce con otro barco y te haya generado un poquito de turbulencia de forma que te falseen los datos. Pueden pasar muchas cosas y la mejor forma que tenemos de hacer estas correcciones pues es mediante el uso de datos. Esto lo podéis corroborar con los resultados que os he mostrado antes de todos los barcos, ¿no? Todos los TPS al final llevan navegantes los mejores del mundo, pero siempre al final nosotros los apoyamos, le damos un apoyo ahí para comprobar realmente lo que ellos han visto en el agua, ¿no? Con el análisis diario que hacemos en nuestro software, sacamos este tipo de tablas de corrección que se aplican directamente aquí. Es decir, después de haber hecho el día de navegación, llegas a casa, haces el análisis y en cuestión de 2 minutos tienes la tabla de calibración de la corredera, del compás y en este caso del viento. Entonces tendrías que aplicar en este caso reducir 0,7 grados y tal, para estas condiciones de viento, de 10 nudos y en ceñida, por ejemplo. Pues entonces tienes que hacer esta corrección. Entonces llegas, aplicas esta corrección y te aseguras que al día siguiente, cuando veas un cambio en la dirección de viento real o realmente veas un cambio en el ángulo, en el rumbo con respecto al viento, te aseguras de que es real. Entonces puedes tomar decisiones adecuadas en cuestión de segundos para poder aplicarlo. Ya por último, ya acabo la sesión, para no aburriros mucho más, es la calibración de la intensidad de viento. Muchas veces, habitualmente pasa, si os habéis fijado en la parte superior de la mayor o cuando navegáis con Speed, hay una elevación, una elevación del viento, ¿no? Que cuando presiona la vela, pues la diferencia de presión en la cara de barlovento y de sotavento hace que el viento tienda a escaparse por encima de la vela y eso hace que pueda alterar la medición de viento. Esto pasa mucho en popas, cuando van navegando con un espía a tope de palo, y hay un flujo de vientos ascendente que cuando llega a la parte de arriba, pues obviamente genera turbulencia y puede hacer que lea más viento en popas que en ceñida. Y esto, pues bueno, también afecta. En este caso, por ejemplo, es otra tabla, también para que veáis de un TP52, para que penséis que los problemas de calibración los tiene todo el mundo, pero cuando tienes todos los pasos por boya, esta es la media de la intensidad de viento en ceñida y en popas, ¿no? Entonces, veis que hay como una tendencia general de leer pues de media siempre ha leído 10,2 nudos cuando vas de popa y 9,5 cuando vas en ceñida. Entonces tienes que hacer esta corrección, la aplicas y ya lo tienes preparado para el día siguiente de regatas poder coger y analizar todos estos datos. Y nada, y esto ha sido todo por hoy en cuanto a lo que es la exposición. No sé si habéis hecho muchas preguntas, la verdad que no he estado mirando mucho, pero podemos ahora pasar a Sí, José Luis. responderlas. Sí, te voy a plantear 2 preguntas que se han hecho durante tu exposición. Primero, Vale. darte las gracias y Nada. felicitarte. Vamos a ver, Juan pregunta si en un J70 sería suficiente para medir velocidad el uso de GPS o si tú recomendarías también poner una corredera para analizar los datos con Rexigood. Vamos a ver, si tienes la posibilidad de poner una corredera y tener una instrumentación más elaborada, más avanzada, pues puedes extraer más información del barco. Si, por ejemplo, puedes poner un escorímetro pues, y eres capaz de grabar todo eso en unos datos, pues puedes analizar y sacar realmente objetivos de escora, de velocidad y todo esto. Pero con un GPS ya podrías, simplemente con un reloj Garmin, ya podrías sacar bastante información. Más información de la que sacas simplemente navegando y por experiencia, ¿no? También, vamos a ver, Francisco te hace 2 preguntas. Una es, perdón, es sobre las transferencias de conocimientos.
que si trabajáis en otro tipo de deportes profesionales, por ejemplo, menciona que los deportes del motor llevan mucho tiempo trabajando con la adquisición de datos. Bueno, nosotros en este caso hemos trabajado sobre todo con vela, porque hemos tenido bastante trabajo en este sentido, pero aún sí que se podría aplicar a cualquier otro tipo de deporte. Al final, hoy en día, por ejemplo, los relojes estos están grabando pulsaciones por minuto, están grabando muchas otras cosas que se pueden usar también para, pues no sé, para analizar un poco. De hecho, incluso con Rex y Gold, una de las cosas que también podemos analizar es cómo las pulsaciones que tiene durante la regata, un patrón o un trimmer, entonces puedes usarlo para ver si estás tomando decisiones en caliente o si realmente estás calmado para tomar todas las decisiones que convienen. Pero vamos, sí, se podría aplicar al final el análisis de datos hoy en día, en el año en el que estamos, se aplica a mil cosas. Habéis todos escuchado hablar seguro del Big Data y toda la revolución que va a entrar ahora con el 5G y todo esto al final es un poco eso, es coger y analizar la cantidad de datos disponibles que hay hoy en día debido a la informática, ¿no? Paco también pregunta, tiene otra duda, si Sí. trabajáis con modelos a escala, con maquetas, como opción intermedia entre VPP, canal de experiencia o viento y previa a tener barco construido, si hacéis algo en este sentido. No, digamos que las maquetas y los modelos, mejor dicho, eso es algo que se sigue usando para investigación, pero es algo que en cuanto a oficinas de ingeniería naval se está quedando atrás. Seguro que hay muchas oficinas que todavía lo usan y es un concepto muy bien probado y muy válido, pero hoy en día se usan sobre todo herramientas computacionales, porque digamos que se hacen en el término, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional, lo que se han pasado muchos años es desarrollando modelos de ordenador para que validan todos esos resultados de canal de experiencia. Entonces, al final no tiene sentido, es mucho más caro, tendría sentido, pero lo que pasa es que es mucho más caro construir un modelo y alquilar unas instalaciones tan avanzadas como puede ser el canal del Pardo o cualquier otro tipo de instalación, más que hacerlo en tu ordenador. Ten en cuenta que al final en un ordenador puedes probar un número casi limitado de geometrías, mientras que si tienes que construir cada una de esas geometrías, probarlo y tal, pues al final puedes probar a lo mejor 5 o 6 geometrías, mientras que, pues mira, os hago, no sé, voy a poner un ejemplo, pero pues hay estudios de diseño que a lo mejor prueban pues, 1500 geometrías o 1000 geometrías diferentes, entonces eso sería imposible directamente, no sería práctico construirlas todas y probarlas en un canal. Bien, Sócrates te quiere hacer una pregunta, pero interviniendo directamente. Sócrates, cuando quieras, te acabo de autorizar Hola, buenas. para abrir el audio. Gracias. Bueno, Mi internet va un poco regular, así que si se me corta, repito la pregunta. Aunque más o menos la he respondido justo hace un minuto cuando has mencionado el tema Big Data y demás. Muchas gracias, lo primero, por la presentación, me ha encantado. Yo no tengo mucha idea de esta movida, soy más especialista en mecánica de fluidos y me ha encantado, me ha gustado mucho, gracias por eso. Lo que me ha llamado la atención de todas las gráficas que has mostrado es la tremenda variabilidad de los datos y la grandísima incertidumbre que hay. Entonces, mi pregunta, que ya la he respondido con el tema de Big Data, iba dirigida a, claro, que hacerle una medida de esos datos, una persona que sea un estadístico en condiciones te crucifica directamente. ¿Planteáis aplicar técnicas de Machine Learning y movidas de este tipo que se están estilando mucho ahora en un futuro próximo? ¿Cómo tenéis ese campo? ¿Lo tenéis allanado ya? ¿Estáis intentando pensar en aplicarlo? sí. Porque creo que es el futuro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Desde luego, muy interesante lo que dices y como bien has dicho tú en la pregunta, el análisis estadístico que hacemos viene limitado por la cantidad de datos que tenemos. Es decir, no puedes comparar los datos que puedes, a lo mejor miles y cientos de miles de datos, donde sí que una herramienta de Machine Learning podría tener mucho sentido. Aquí lo que sí que aplicamos, todas estas curvas no es una media, digamos, aleatoria, sino que realmente se prueban modelos estadísticos. Entonces se coge el que tiene menor desvío estadístico con respecto a los demás. Se hacen
pues no sé si son, ahora mismo estamos probando 6-7 métodos estadísticos para elaborar esta curva, ¿no? Entonces sí que tiene una base estadística detrás y en cuanto a lo de Machine Learning y inteligencia artificial para el análisis de datos, en este caso, para esto en particular, de la toma de datos y de la calibración, de momento no lo usamos tanto porque no hay una cantidad de datos tan grande como para poder hacerlo. Pero sí que lo tenemos en el horizonte, es decir, lo hemos hablado, está ahí, ¿sabes? Está ahí porque, como bien dices, es algo que se usa muy habitualmente. Lo que sí que se usa bastante Machine Learning y inteligencia artificial es en la parte de diseño. Para que os hagáis una idea, seguro que hay alguien que está puesto un poco más en el tema. Cuando hacemos la predicción de velocidad, por ejemplo, de un IMOCA, ¿no? Pues cuando estás en la fase de diseño y tienes la posibilidad de hacer CFDs, pues tienes muchas variables, ¿no? Tienes un foil que puedes tenerlo más o menos extraído, o sea, más o menos fuera de la cajera, puedes tener pues, un ángulo de quilla diferente, puedes tener los tanques de lastre de una forma diferente. Entonces tienen muchísimas variaciones y ahí sí que tiene más sentido hacer este tipo de análisis estadísticos. Para un IMOCA de este tipo, para que os hagáis una idea, estamos haciendo unos 27.000, 30.000 casos de resistencia y de CFD, básicamente. No es CFD de RANS, que esto para quien no lo sepa hay como dos grandes tipos de CFD, los que tienen en cuenta la viscosidad y los que son flujos potenciales. Entonces hay unos que, para resumir, hay unos que la computación es mucho más sencilla que otros, ¿vale? Entonces nosotros usamos los dos para al final tener una nube de puntos gigantesca en la cual sí que se puede empezar a usar este tipo de herramientas. Bien, Paula nos comenta que tienen problemas para calibrar su electrónica, que es inalámbrica. Tienen electrónica de Raymarine T210, T215 y T070. Si se te ocurre cómo podrían calibrarla. Bueno, pues como he comentado en toda la charla, lo más preciso y lo más sencillo es ser capaz de extraer los datos de la electrónica para luego aplicarlo en las tablas de calibración. La calibración que podéis aplicar en ese tipo de electrónica está bastante limitada por las tablas de calibración que tenéis a bordo. ¿Sabes? No estoy seguro, porque no trabajamos normalmente con este tipo de electrónica, pero no sé qué tablas tenéis, no sé si tenéis esa dependencia, si tenéis la posibilidad de corregir la corredera con la velocidad, con la escora, o si podéis corregir el compás, por ejemplo, manualmente, pero lo mejor o sea, un buen comienzo sería aplicar lo que ya te dice en el manual de la electrónica, que supongo que lo habéis hecho ya, y la segunda opción sería intentar extraer información, intentar extraer esos datos de un día de navegación o de una sesión larga de navegación. En cualquier caso, si tenéis alguna pregunta más en particular de calibración o cualquier otra cosa, pues ahí tenéis mi correo, ¿no? Y tal, vosotros, o sea, no hay problema porque me enviéis un correo o me llaméis o podamos charlar un rato, ¿eh? Y muchas veces no, pues a lo mejor puedes estar un poco reticente en enviar un correo y tal, pero de verdad, sentiros libres de enviar cualquier correo o cualquier información que siempre habrá un hueco donde podamos responderos y hablar un poco más de profundidad. Sí, José Luis, Gonzalo hace una última pregunta. Dice que él ha entendido que en su intervención que cuando estamos navegando y buscando el mejor ángulo de ceñida o de popa, y en caso de que la electrónica esté bien calibrada, ha entendido que es mejor fijarse en el viento real que en el viento aparente. ¿Es así? Bueno, esto depende de cada tripulación, pero en general sí por lo que he comentado, porque es mucho más sensible el viento real que el viento aparente, por lo que he comentado, porque si estás en ceñida, digamos, y caes un poquito, abres el rumbo, vas a ir más rápido, entonces el viento aparente va a subir también. Entonces digamos que es menos sensible, puedes navegar con el viento aparente perfectamente. Desde luego, si estás timando la pela, lo mejor es navegar con el viento aparente, porque vayas en el rumbo que vayas de viento real, al final tienes que usar el aparente. Pero si quieres usar los números para hacer táctica o para ir con respecto a unos objetivos, lo suyo es usar el viento real, sí. Bien, Antonio acaba de ponernos una nueva pregunta, aparte de felicitarte, como todos los demás. Pregunta sobre la navegación en Snipe, porque Sí. dice que ya que no hay electrónica, Sí. si un compás y un Garmin Sunto, si lo tienes, ¿qué podríamos estudiar aparte de hacerle una carta de polares? Ya que entiende que haciendo medidas entre varias polares que se haga para sacarlas con vientos medios y que las rachas de viento no tengan tanta influencia.
A ver. Que la pregunta es muy larga, la tienes en el chat. Sí, la estoy leyendo, sí. ¿Qué podemos estudiar aparte de hacer una carta de polares? Pues podías estudiar, buena pregunta, podías estudiar, por ejemplo, cuando haces una regata o estás entrenando, ver si has elegido bien el campo de regata, o sea, la parte del lado del campo de regata. Si tienes a lo mejor otro barco con los que entrenas o compañeros con los que conoces y tenéis varios relojes, cada uno en un barco, pues después de la regata podéis comparar todos esos datos que habéis recopilado y ver ya no solo quién ha ido más rápido, sino si ese cambio de velocidad o si ese paso por boya ha sido más rápido por un role o por una intensidad de viento diferente y tal. Aunque no midas el viento, pero al final se va a ver reflejado en la velocidad, ¿no? Esto con flotas de One Design, pues va muy bien. Flotas de J70, Snipe o cualquier otro tipo de barcos que sean muy parecidos y estén navegando al mismo nivel, se pueden hacer este tipo de comparaciones muy, muy fácilmente. Antonio pregunta que con qué programa has dicho anteriormente que podían ver con los Garmin. Pues con el nuestro, si os metéis en la web que he puesto ahí en www.scanedemarin.com, veréis un enlace a un programa que se llama Rexy Gold, que lo he puesto antes por ahí, es Gold, acabado en la palabra oro en inglés. Y pues ese programa lo hemos desarrollado con Santi Lange, que seguro muchos lo conocéis, y pues estamos en colaboración con otros regatistas olímpicos. Está en pleno desarrollo, tenemos versiones ahora mismo en desarrollo, pero con ese programa puedes analizarlos. Es tan fácil como descargar el archivo de tu reloj y cargarlo en nuestro programa. Lo cargas y ya puedes seleccionar pues, los tiempos que quieres analizar y ya puedes generar un informe rápidamente. En este sentido tengo que decir que Eduardo Gallego, nuestro director técnico, está empeñado en engañar a José Luis Orcín y a ver si pudiéramos hacer un clinic práctico más adelante cuando podamos navegar con una cierta normalidad y probar todos estos elementos y hacer luego posteriormente puestos en común, que yo creo que sería muy interesante para Yo todas las encantado de poder colaborar todo lo que pueda aquí. Y es un poco un reto personal también de aplicar todas estas técnicas que usan las tripulaciones profesionales en el ámbito aquí en España y en el ámbito de cruceros y de la ligera, porque creo que realmente puede hacer que mejores equipos y mejores, puede hacer mejores en competiciones internacionales. Entonces sí que creo que hay que digamos que dentro de unos años todo el mundo lo va a estar usando, entonces quien antes empiece a usarlo, quien antes se acostumbre a los chicos que están entrenando ahora mismo en vela ligera a usarlo, quien antes se acostumbre a esto, realmente en unos años va a tener ventajas sobre los demás. Y bueno, ahora se verá cómo este programa, pues estamos colaborando con varios olímpicos y seguro que en las próximas Olimpiadas muchos de ellos se llevarán una sorpresa cuando estén usando nuestro software. Hablo así porque realmente en toda la flota de TPs y en toda la flota de alto rendimiento llevamos muchos años validando todas estas técnicas, entonces sabemos que funciona. Luego, obviamente, es una pieza de todo el puzzle, luego tienes que tener un buen regatista, un buen barco y no, pues eso es obvio, pero es como es un plus que donde lo ponemos suele ayudar bastante. Muy bien, José Luis, pues si no hay ninguna pregunta más, quiero agradecerte en nombre del Real Club de Regatas de Cartagena tu brillante charla. Bueno, gracias a vosotros. Y espero que nos veamos pronto de nuevo. Muchas gracias también a todos por vuestro interés y nos vemos pronto espero que en el agua, por fin. Sí. Pero en cualquier caso no vamos a dejar de hacer estas interesantísimas puestas en común que creo que aportan muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias a vosotros también. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches.